Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar acerca de la carta natal de Palestina. Anteriormente hablé sobre la carta natal de Israel y hoy quiero volver un poco a este tema y hablar de la carta de Palestina. Está levantada para la declaración de independencia que estuvo proclamada por Yasser Arafat en 1988, 15 de noviembre de 1988. Empecemos por el sol. Aquí tenemos el sol en Escorpio. En Escorpio el sol nos va a hablar de la identidad colectiva centrada en la crisis, en la pérdida, en la supervivencia, en la resiliencia. Aquí la identidad del grupo está forjada en la destrucción, todavía más porque tiene una conjunción con Plutón. El sol está en la casa 3. La casa 3, entre otras cosas, de los vecinos. A veces la astrología es tan literal como esto. Este sol en Escorpio, muy cerca de Plutón, está marcado por la experiencia del dolor, de la destrucción. Y todo esto resuena mucho con la historia palestina, una historia de expulsión, de exilio y de resistencia. La casa 3 también es casa del discurso, casa de la narrativa. Y esta es una narrativa que surge en torno al dolor. Y bueno, la narrativa de supervivencia es central en esta carta. Vemos que Marte ocupa un lugar muy importante, es un planeta angular en esta carta, está en la casa 7 de los adversarios, los enemigos, y no solo eso, es un Marte muy dignificado porque está en su domicilio en Aries, está en su territorio natural. En Aries, Marte es el guerrero puro, es instinto, es impulso, es valentía, es fuerza inmediata. Este es el guerrero nato, que no necesita permiso para luchar. La acción de este Marte es rápida, es espontánea, a veces no tiene estrategia a largo plazo. Es el levantamiento, es la intifada, es el impulso, estos gestos de resistencia que surgen desde una urgencia. Y está en casa 7, la casa del otro, la casa del enemigo declarado, la casa del adversario. Entonces, aquí Marte se coloca en la casa del otro. Esto significa, por un lado, que el enemigo está siempre presente, que la lucha con el otro está siempre presente. Entonces, arquetípicamente, este es el guerrero cuya propia existencia está definida en oposición a otro. El hecho de que Marte ocupe la casa 7 también nos habla de que la violencia se vive en manos del otro. Y este Marte tiene una cuadratura con Saturno y con Urano, que están ambos en casa 4. Saturno en Capricornio. Este es el arquetipo más puro de la ley, de la estructura dura, rígida, la autoridad que marca límites que no se mueven. Y está en la casa 4, la casa de la raíz, el hogar, la tierra propia, la tierra natal. Marte en Aries, el impulso de Marte en Aries choca con el muro de poder establecido en mi propio hogar, Saturno en Capricornio. Entonces, Palestina vive esta cuadratura como una frustración constante. Cada levantamiento de ese Marte guerrero, ese Marte en Aries, se encuentra con límites muy fuertes, muy duros, implacables, ¿no? Un límite impuesto en su propia casa, en su propia tierra. Y también tenemos a Urano en casa 4. Urano es el andariego, Urano es el que no tiene lugar. Y un Urano en casa 4 nos habla del exilio, del desarraigo, del no hogar, la pérdida del hogar, el vacío del hogar, la inestabilidad en el hogar. La cuadratura de Marte con Urano en casa 4 nos habla también de que cada intento de afirmarse con ese Marte se topa con más pérdidas, más fracturas, más vacío, más inestabilidad. Con Urano en casa 4 el lugar nunca es estable, siempre es sacudido, siempre está en riesgo de desaparecer, siempre está en riesgo de shock, en riesgo de ruptura. Y este es un Marte que lucha con mucha fuerza, que lucha incansablemente, pero que se encuentra con Saturno, límite, estructuras muy fuertes, y con Urano, fractura, inestabilidad. Esto refleja arquetípicamente la experiencia palestina, un pueblo que afirma su ser en el enfrentamiento con el opresor, pero cuya acción se topa con estructuras fuertísimas que limitan el goce del propio hogar, de la propia tierra, Saturno en casa 4. Y también se topan con la inestabilidad de ese mismo hogar.
Marte hace un sextil con Júpiter en Géminis, en la casa 9, el cual le presta fuerza, le presta fuerza a la lucha a través de un Júpiter en casa 9, ¿no? Que tiene que ver con el discurso ideológico. Está en Géminis, casa 9. Todo este Júpiter tiene mucho que ver con la enseñanza, tiene mucho que ver con la comunicación, con la narrativa. También, por supuesto, tiene que ver con el sentido religioso. Entonces, aquí la acción marciana encuentra una legitimación en el campo del discurso, de la ideología. Y cada gesto de resistencia se acompaña de una narrativa amplificadora, de un discurso que amplifica, que da sentido, que da fe. Y la casa 9 también es la casa del extranjero. Entonces, este Júpiter en 9 también refleja un apoyo, una visibilidad a través de organismos globales o de voces extranjeras, múltiples voces extranjeras, Júpiter en Géminis, en casa 9, que apoyan la lucha, haciéndose sextil a Marte en Aries. Palestina tuvo un retorno de Júpiter en 2024, en medio del genocidio que está viviendo a manos de Israel. Y es como que este retorno de Júpiter amplificó el apoyo extranjero. Entonces, el retorno de Júpiter fue muy importante en, en términos de un discurso foráneo que le da legitimidad a la lucha de este pueblo. La luna representa al pueblo, representa también las emociones colectivas. Y aquí está en Capricornio. La luna aquí nos habla de un pueblo que carga mucho peso, un pueblo cuya seguridad se satisface a través del endurecimiento, de la aceptación de la realidad. Esta luna nos dice, y también sucede en las cartas natales, que no hay espacio para el desborde, no hay espacio para la necesidad. Lo que importa es cumplir, lo que importa es seguir adelante, lo que importa es soportar. La seguridad emocional del pueblo aquí proviene de la autosuficiencia y del endurecimiento. Un pueblo que tiene que restringir su necesidad, restringir su emoción, porque está marcado por la dureza de las circunstancias. Es un pueblo que se forma en austeridad, en resistencia, en la capacidad de soportar pruebas largas, pruebas duras. Y esta luna en Capricornio nos habla de que el pueblo palestino no pide compasión, no pide lástima, pide respeto, pide reconocimiento, pide ser tratado como igual, no como víctima. Necesita autonomía, necesita control, necesita sus propias reglas, necesita su propia autoridad. Y por supuesto el pueblo puede mostrarse muy fuerte, muy resiliente, pero aquí hay una tristeza ancestral, una sensación de haber tenido que soportar demasiado. Y la luna está en casa 5, que es la casa de la autoexpresión, del arte, de los hijos, de la creatividad, de la afirmación del yo puedo crear. Entonces, esta emoción colectiva se canaliza a través de la necesidad de expresar identidad, de dejar huella y de seguir dando vida, incluso en situaciones y en condiciones tan adversas. Entonces, aquí el arte y la familia son instrumentos de supervivencia emocional. La luna hace un sextil que está fuera de signo con Marte. Y aquí el pueblo encuentra en la lucha una forma de afirmar su seguridad emocional. La luna tiene un trígono fuera de signo con Júpiter. Entonces, este aspecto da esperanza, da sentido, da fe, da sabiduría colectiva. Júpiter en casa 9 representa la fe, representa el conocimiento, representa el relato moral, religioso del pueblo. Transmite ideas, enseña. Entonces, el trígono, aunque sea fuera de signo, como en este caso, está uniendo esa emoción, esos sentimientos, con, por un lado, con Marte, la capacidad de lucha, por otro lado, con Júpiter, la capacidad de tener fe y de encontrar sentido. Entonces, esto también nos habla de un pueblo que educa mucho a través del arte, a través de la tradición, una emoción colectiva que se transforma en lucha y en sabiduría y discurso. El pueblo encuentra sentido en contar su historia y en comunicar su lucha, ¿no?
Y bueno, la resistencia en este caso se vuelve algo cultural, por supuesto. El ascendente está en Virgo y un ascendente en Virgo va a describir una nación cuya historia se va definiendo a través de el estrechamiento de condiciones que muchas veces se presenta con el ascendente en Virgo. Circunstancias de estrechez, de achicamiento que piden desarrollar lo virginiano, piden desarrollar la precisión, el método, la organización para poder sobrevivir. Entonces, Virgo como ascendente representa a un pueblo que sobrevive organizándose, viviendo desde lo práctico, no desde lo épico. Y este ascendente pide encontrar el orden, mantener el orden en el caos. Es un signo que actúa desde la adaptación y desde la capacidad de optimizar constantemente sus recursos. Y este ascendente muchas veces va a conllevar conciencia de precariedad o de fragilidad material y va a conllevar una necesidad de autogestión inteligente. Algo así como hacer lo máximo, lo mejor con lo que se tenga. Y Mercurio en Escorpio, en casa 2, es regente de esta carta y está en conjunción con Plutón. Aquí la energía mental representada por Mercurio está puesta en supervivencia y sustento material, indicado esto por la casa 2. Y la conjunción con Plutón amplifica la dimensión escorpiana. Poder, crisis, transformación, pulsión de sobrevivir ante fuerzas que amenazan con aniquilar. Quiero compartir otra cosa rápidamente. En otro video hablé de la Carta de Israel. Quiero que veamos brevemente la sinastría entre Israel y Palestina. En esta carta hay muchas cosas sucediendo, pero quiero que nos enfoquemos en el hecho de que el sol de Palestina y el sol de Israel están en una oposición. Esto es, bueno, más transparente imposible, ¿no? La existencia de uno amenaza la existencia del otro. Y algo importante es que Plutón desde Acuario va a estar haciendo una cuadratura tanto al Sol de Palestina como al Sol de Israel al mismo tiempo. Y bueno, todavía falta algunos años para que esto llegue. En 2037, Plutón llegará al grado 22 de Acuario y en ese momento comenzará a hacerle una cuadratura a ambos soles al mismo tiempo. Entonces, seguramente en ese momento veremos algo importante suceder. Y bueno, eso es todo. Gracias por escuchar y seguiremos compartiendo.